Bueno, entonces, bienvenidos a la última clase de microeconomía de este semestre. Quisiera agradecer pues, a los que me acompañaron en este trajín. Ojalá pues hayan aprendido varias cosas que les sirva para las próximas materias que se les viene en los siguientes semestres. La última clase que vimos fue la introducción a estructuras de mercado. Les había comentado que esta es la tercera de las aplicaciones que tiene la microeconomía que ustedes están viendo. La primera era la explicación de la conducta de los consumidores y la modelación del mismo para poder explicar fenómenos presentes y predecir fenómenos futuros. La segunda es la explicación del comportamiento de las empresas y eso se ve pues desde la parte privada, cómo es la manera más eficiente de utilizar recursos para maximizar las ganancias de las empresas. Luego, el tercer componente es proponer políticas de tipo público, políticas públicas para poder identificar de pronto cuando hay un sobrepoder de mercado, cuáles son las posibles soluciones a ese poder excesivo de mercado que tienen algunos. Pero esos, si esas situaciones donde hay excesivo poder de mercado se reconocen a la luz de una situación donde no exista esa situación y esa situación inicial la llamamos competencia perfecta, o sea, una situación ideal donde las empresas y los individuos no tienen la capacidad de modificar el mercado con tal de alterar los precios de mercado o las cantidades de mercado, sino que se encuentra todo el mundo en una situación de igualdad. Y hablamos de esto y llegamos a la conclusión de cuando se da competencia perfecta, las empresas participan en ella colocando las cantidades de mercado donde, a fin de cuentas, es la decisión de la empresa. ¿Cuánto yo ubico de mercado cuando existe un precio fijo y uno decide? Hombre, yo a partir de este precio que veo en el mercado, yo como empresa, ¿será que ubico 100, 200, 300, 400 unidades? O si el precio sube, ¿cuánto debería estar ubicando? ¿Será que ubico más? ¿Será que ubico menos? Con tal de alcanzar el punto donde yo digo, ese es el punto donde se maximizan las ganancias. Y la empresa que participa en un mercado que se caracteriza por ser de competencia perfecta, llegamos a la conclusión de que toma la decisión de maximizar su beneficio cuando las cantidades le dan una solución tal que el precio de la mercancía que no puede tocar, que no puede cambiar, que simplemente acepta, es una empresa de peso aceptante, ese precio que encuentra en el mercado es igual a su coste marginal. Eh, que, mejor dicho, ¿qué es lo que hace la empresa? Decide a través de iteraciones, o mejor dicho, repeticiones una y otra vez en el tiempo, dónde maximiza el beneficio. Cuando el precio que ve en el mercado se iguala con su coste, el último coste de la unidad última que produjo. Eso tiene consecuencias de manera privada, y es que, hombre, si uno ve que la próxima unidad que yo voy a producir me sale mucho más costosa que el precio, pues decido retirar un poquito de esas unidades y dedicarme un poquito a usar menos recursos. Cuando uno ve que el precio excede al coste marginal, y es decir, que el próximo precio que yo voy a recibir por la próxima mercancía es superior a lo que me cuesta, pues decido involucrar un poquito más de recursos y un poquito más de esfuerzo para poder producir más. Y se encuentra este equilibrio con una empresa perfectamente competitiva, igual al precio que ve en el mercado con su coste marginal y dice, aquí me quedo, aquí es el lugar donde yo me ubico. Bueno, pero entonces nos quedaron por ver los modelos de competencia imperfecta, es decir, la situación donde las empresas no son precio aceptantes y sino al contrario tienen capacidad de influir sobre él. Son el monopolio, la competencia monopolística y el oligopolio. Vamos a ver por el momento monopolio. Solamente para recordar la situación distinta, que es el modelo. Un momento, me permito saludar a los compañeros que acaban de entrar. Sofía, hola. ¿Y quién más nos acompaña desde hace un minuto? Bueno, Sofía, hola. Eh,
Entonces, en competencia perfecta, las empresas son tomadoras de precios y no tienen capacidad, hola Laura, de ir a modificar el precio que ven en el mercado. Uno, mejor dicho, uno si es una empresa chica, que es precio aceptante, tomadora de precios, que no puede influir en el mercado, lo que hace es ver los precios que están mostrando los competidores, ve los precios que están bien, están mostrando los demás, y si no tiene algo completamente distinto que mostrar, si es una empresa perfectamente igual a las demás, para poder tener una parte de ese mercado, tiene que tomar el precio y decir, ok, yo participo o no participo. Ahora bien, la otra decisión que va a tomar después de decir si está o no está en el mercado es, hombre, yo cuánto voy a ubicar de la mercancía. Entonces dice, voy a hacer que ubico 0, ubico 100, 200 o 300, 400, 500. Esa es la segunda decisión. La teoría microeconómica nos dice que la empresa toma una decisión viendo sus costos y viendo el precio que hay en el mercado. Por ejemplo, en este mercado donde el precio es 8, ¿se acuerdan ustedes cuál era el punto donde él decidía si ubicaba o no? Si ubicaba 100 o 200, 300, 400, ¿cuál es la decisión que iba a tomar? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y cómo tomaba la decisión? ¿Alguien me quiere refrescar la memoria? ¿Nadie? Nadie, nadie. Pues la decisión la toma aquí cuando puede alcanzar a calcular la ganancia total de la empresa. Eso es simplemente donde la ganancia total es la máxima, el máximo es la ganancia total, pero eso tiene una característica muy particular. Cuando la ganancia total es la máxima, el coste marginal de la empresa es el más cercano al precio. Cuando usted calcula el costo marginal, que ahora sí, pues, espero que alguien participe y me diga cómo se calcula el coste marginal, es muy parecido al precio. Ahí es donde se puede encontrar ese punto de maximización de las ganancias. ¿Quién me dice eso? ¿Cómo se calcula el coste marginal? ¿Nadie? Muchachos están extrañamente muy callados. ¿Qué pasa? Al menos díganme si no se acuerdan. Juan Felipe, Sebastián, ¿se acuerdan de cómo se calcula el coste marginal? Sofía, Pues, profe, yo creo que es el coste total sobre la cantidad, sobre Q. ese es el coste promedio, pero de una manera muy parecida se puede calcular el coste marginal y es la variación del coste total dividido la variación en la producción. Eso, bueno, eso es una aproximación muy parecida, pues, es una aproximación al coste marginal normal que sirve de la deriva de la función de costos, pero normalmente uno no tiene acceso a una función de costos. Entonces, lo que puede hacer es calcular cuánto varió el coste total y dividirlo sobre cuánto varió la producción. En este caso, el coste marginal es cuánto varió de 800 a 2000. ¿Qué me ayuda a calcular? 800 a 2000, ¿cuánto varió? 1200, profe. Sí, señora, 1200. ¿Y cuánto varió la producción de 0 a 100? ¿Cuánto fue? 100, ¿cierto? Ujú. Lo que quiere decir esto es que aproximadamente cada una de estas unidades que produjo, que pasó de la empresa de una escala de producir 0 a producir 100, ya cada una de estas unidades le pasó a costar 12 adicionales. O sea, en promedio, cada una le cuesta
12 pesos, digamos. Y luego el coste marginal acá, ¿quién me ayuda a calcularlo? Cuando pasó de la escala de 100 a 200. ¿Nadie? Profe, 3. 3. Entonces el coste marginal se calcula así. Aquí es 3. Bueno, ustedes van calculando y calculando el coste marginal usando esta fórmula. Les daba acá 12, 3, 1, 1,24. Lo que dice este coste marginal, este indicador de acá, es, hombre, ¿cuánto me está costando en promedio cada una de las unidades que yo estoy ubicando adicionalmente en la empresa? Cuando paso de 100 a 200, ¿cuánto me cuesta en promedio esas 100 nuevas? ¿Cuánto estoy pasando de 200 a 300? ¿Cuánto me cuesta en promedio esas 100 nuevas? ¿Sí? Y aquí entonces estas 100 nuevas, que cuando pasa de 200 a 300 le sale una en promedio, adicionalmente, marginalmente, me está agregando cada una un peso, un peso, un peso, un peso, ¿sí? Cuando pasa de 300 a 400, ya 1,24, me está saliendo un poco más costoso, pero entonces una condición acá, hombre, si me está saliendo 1,24 y estoy recibiendo por cada una de ellas 8, me vale la pena seguir produciendo más, ¿cierto que sí? Porque recibo esa diferencia. Me está costando 1,24 adicionales y estoy recibiendo por un promedio por una de ellas 8. ¿Cierto que sí? Porque ese es el precio de la mercancía en el mercado. ¿Cierto, muchachos? Entonces, ¿vale la pena seguir avanzando y meter más en el mercado y producir más, meter más recursos? El ejemplo que yo les daba de la empresa constructora, si el apartamento le está costando 12.400.000 y lo está vendiendo en 80 millones, ¿vale la pena ir a ese mercado y vincular más insumos, más trabajadores? ¿Sí o no? ¿Qué dice Geraldine? ¿Qué dice Luisa? O sea, el coste marginal, lo que me está costando adicional cada una de estas unidades, es inferior a lo que está recibiendo la empresa por ella. Por ende, sí o no vale la pena ir al mercado a vincular más y más mercancías, más unidades de la mercancía. Muchachos, sí o no? Juan, está ahí, Iván, Juan Felipe, Geraldine, Carol, Sofía. Ok. Entonces, cuando la empresa, hola Luisa. Cuando la empresa sigue avanzando y involucrando más y más mercancías, calculando ese coste marginal y ve que ese costo marginal sigue estando por debajo del precio, vale la pena poder seguir vinculando más y más y más mercancías hasta un punto en que ya se iguala mucho. De hecho, aquí ya, digamos, ya cuando la empresa se llegase a tomar la decisión de adquirir, de ir a pasar al mercado 700 unidades, y vuelvo al ejemplo de la empresa constructora. Cuando tenga que ir a producir de 650 a 700, muy probablemente le toca ir al próximo lote, que es mucho más costoso. Le toca ir a entrenar nuevos trabajadores, más tiempo para poder comenzar a generar en ellos nuevos conocimientos, para darles, pues obviamente, las inducciones y todo esto. De pronto no lo encuentra tan fácil y esos trabajadores son más costosos. Ya cuando llega un punto en que la empresa encuentra que ese coste marginal que calculó utilizando la fórmula que les di supera al precio, dicen, acá me quedo. Este es el punto. No puedo, no voy a avanzar más, no voy a tomar la decisión de seguir vinculando más y más y más producción, requiriendo más y más insumos, requiriendo más espacios, sino que voy a tomar una decisión y voy a
retroceder y voy a plantearme en una situación anterior a esta. Entonces, ¿qué vincula esto? ¿O qué nos dice esto? El precio que encuentra en el mercado y el coste marginal tienen que ser lo más cercano, lo más cercano posible. Ahí es donde la empresa, curiosamente, maximiza sus ganancias, donde el precio es lo más parecido al coste marginal, o si puedes tomar la decisión de igualar el precio con el coste marginal. Ese es el punto de maximización de las ganancias de las empresas, donde el precio es igual al coste marginal. Sí, muchachos. Bueno, esa es la situación de competencia perfecta. Una empresa que participa en un mercado de competencia perfecta, que toma la decisión en base a un precio, no puede modificar ese precio, lo acepta y a partir de ello decide, ubico 200, 300, bueno, hasta ahí llega. Habíamos visto adicionalmente, muchachos, que hay otra decisión que tiene que tomar la empresa cuando ve que el precio quizá no satisfaga las necesidades del mismo. Y es decir, que la empresa ve que que quizá hay un precio que no satisface completamente los costos. Ustedes tienen por ahí apuntadito un tema que se llama precio de cierre y punto de cierre. Pues voy a seguir entonces hablando aquí porque no me están participando. Ojalá participen las personas que acaban de entrar y todos. Ese punto de cierre es cuando el coste variable medio es el coste variable dividido la producción alcanza su mínimo. En este caso de esta empresa es cuando da 3,95. ¿Qué nos dice esto? Cuando la empresa ve un precio de mercado que supera este coste variable medio mínimo de su empresa, puede decir a partir de este punto si participa o no en el mercado. Este coste variable mínimo lo que le está diciendo es, hombre, yo al menos estoy costando lo que es los costes del día a día. Al menos estoy costeando estas cosas y yo no estoy involucrando dinero de mi bolsillo para pagar trabajadores, para pagar servicios, para pagar eso, sino que yo al menos de este punto puedo decir, el precio de mercado me está diciendo, al menos le costeo eso. Y este es el punto de cierre de la empresa. Si la empresa produce 500, ve un precio superior a 3,95, al menos está costeando eso. No quizá alcance a costear sus costes totales. Quizás de alguna manera también está subvencionando de parte de su bolsillo el coste fijo, está pagando una maquinaria, está pagando una hipoteca, está pagando algo que le va a quedar en el futuro como capital fijo. Entonces, en esa situación, al menos si alcanza a pagar el precio que ve en el mercado, alcanza a costear lo que ve, son los costos variables medios, entonces puede decir, hombre, yo de a partir de aquí ya puedo partir y decir, al menos pues estoy pagando de mi bolsillo el salario de los accionistas, estoy pagando el coste fijo de la empresa. Si al menos está haciendo esto, ¿no? Pero si no está haciendo eso, si el precio que ve en el mercado es inferior a 3,95, apague y vamos. Al pague y vámonos. Si no alcanza a costear eso, la decisión de la empresa debería ser salir del mercado, si no alcanza a cubrir esto. Entonces, este es el punto de cierre de la empresa. 3,95 es el límite inferior a soportar, pues. Si una empresa no sostiene esto, se considera ese es el precio de cierre de la empresa. ¿Todo entendido hasta ahí? Sí, profe. Iván, ¿por qué estaba tan callado? No, profe, no lo estoy escuchando. Ah, ok. No están viendo un partido por ahí, No, ¿qué tal, profe? ¿no hay? No sé, profe. Ah, no sabe. Bueno, este es el precio de cierre. Entonces, cuando ustedes les pregunten, hola Alejandra, cuando ustedes les preguntan cuál es el precio de cierre de la empresa, es donde encuentra el coste variable medio mínimo de la empresa. En este caso de la empresa es este, menor de todos sus valores. Luego, eh, el punto de cierre de la empresa es esta situación donde
las cantidades que le corresponden a este coste variable medio mínimo. Si al menos no se cubre ese precio, si el precio que ven en el mercado es inferior a 3,95, no puede ni siquiera producir 500 y debería cerrar. Eso es todo. Bueno, muchachos, sigo adelante. Ese es el coste variable medio mínimo. En este caso, este valor de acá es el precio de cierre. El punto de cierre es cuando produce 500 y tiene un precio de 3,95. Bueno, eso es todo. Pero bueno, entonces ese es digamos, la, la panacea pues de los modelos de las estructuras de mercado, perdón. Y es donde todas las empresas, hola Alejandra, ¿cómo está? Todas las empresas tienen la capacidad, perdón, no están supeditadas a un individuo o una empresa que tenga excesivo poder de mercado, sino donde todas tienen el mismo poder relativamente escaso. ¿Por qué motivo? Porque cuando hay poder de mercado, cuando una empresa puede tomar una decisión sobre el mercado y afectarlo todo, por ejemplo, decir, con mis cantidades afecto el precio que hay, con las cantidades que yo vi que en el mercado bajo el precio, con las cantidades que yo vi que en el mercado subo el precio, quiere decir que puede tomar la decisión de sobre los demás, de quizá alcanzar momentos como este, puntos de cierre. Es decir, sacar a otras empresas del mercado. No sé si ustedes lo han visto, es un ejercicio muy corriente que se llama el dumping. No- si no lo han escuchado, me dicen, profe, no lo hemos escuchado, explíquenos, ¿qué es el dumping? No, profe, ¿cuál es el DOM? Ah, gracias. El dumping es cuando una empresa va al mercado y comienza a afectarlo con sus decisiones y decir, hombre, yo voy a inundar este mercado con una mercancía y bajo el precio y con tal de que me saque a todos los demás porque no pueden aguantar ese precio. Por ejemplo, cuando los chinos llegan a un mercado particular, como digamos la ropa o los zapatos, no llegan con poquito, llegan con harto, ¡pum! Ponen en el mercado las super cantidades, hacen que las otras empresas que están en el mercado, como no tienen músculo financiero, no puedan aguantar y los sacan del mercado y luego ahí sí, ya que Dios tiene toda la potestad, toda la propiedad, ahí sí ya vuelven a subir el precio. Eso es una práctica desleal, pero que está basada, Profe, señor. inclusive estas empresas tiran a perder, ¿cierto? No Al tienen un principio. punto de equilibrio, sino que pierden parte de lo que invierten para poder sacar a las otras empresas del mercado. Gracias. Entonces, miren ustedes lo que nos dice Sebastián de punto de equilibrio. Punto de equilibrio, para refrescarles, es el punto donde al menos los costes se igualan con los ingresos. Eso quiere decir, pues, que la empresa al menos no está perdiendo. Ellos lo que hacen es ubicar cantidades por acá encima, sigamos con la línea del precio, del ingreso marginal por acá, el ingreso total, perdón, y la de línea de los costes. Ellos lo que tiran es apuntarle a una situación de mercado donde ellos superan ese punto de equilibrio y ubican más cantidades y tienen costos superiores a su ingreso total. Pero saben con esto, al ubicar todas esas cantidades, que van a afectar el mercado. Van al mercado a una situación donde desplazan toda la oferta por acá adelante, se ubican muchas cantidades en el mercado y con esto el nuevo punto de equilibrio les da un precio muy por debajo a lo que las otras empresas pueden ofrecer. ¿Qué pasa con esa situación? Cuando una empresa hace este tipo de práctica, al principio le está tirando a perder ellos tiran a perder, venden más barato de lo que ellos deberían estar en su punto de equilibrio, pero las demás empresas, cero, se van, chao. Cuando entonces quedan solos en el mercado, ellos son la industria, ellos son toda la producción. Entonces ya pueden otra vez volver a subir el precio. Hombre, eso es una práctica desleal y eso obviamente no se puede hacer. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Profe, qué Identificar, pena.
¿Podría de Señor, pronto dar un ejemplo específico sobre el caso que dumping, acaba de... sobre dumping, sí. Juan, ¿sí? Sí, Un señor, ejemplo. sí, sí, un caso en específico que haya pasado frente a la práctica de dumping. Pasó hace unos años, déjeme buscarle la noticia, con unas cementeras. Aquí en Colombia, en el 2000... Voy a seguir aquí proyectando. No, no lo alcancé. Ah, sí, acá está. Eso fue en los 90. A ver, ustedes de pronto no tienen la memoria para eso. No, creo que voy a utilizar mucho la memoria para esta situación. No sé si ustedes tengan la memoria de una marca diferente a Argos que venda cemento. O sea, en mi época había muchos cementos. Bueno, yo digo en mi época, cuando yo era Diamante, más niño. profe. Diamante. Diamante no sé si todavía venda, creo que no. Diamante, en el Valle estaba la cementera del Valle. Bueno, hay muchas marcas de cemento. Pasa que cuando una empresa, ahí sí me estoy sacando la memoria, creo que era mexicana, llegó a Colombia con un cemento nuevo, lo que ellos hicieron fue colocar en el mercado cantidades, pero muchas, 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 muchas. Cuando hicieron esto, lo que pasó con el precio de cemento es que se puso baratísimo. Bajó, 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 porque esta empresa ubicaba muchas cantidades de bultos, de bultos, de bultos. Ustedes saben, cuando en una industria se ubican muchas mercancías, el precio de la mercancía tiende a bajar, ¿cierto? Es una ley universal de ley y demanda. Cuando hay mucho de algo, el precio baja. ¿Sí o no? Profe, sí, pero no sé si estoy mal, pero creo que eso fue en el gobierno, en el primer gobierno de Uribe que hizo un convenio con Cementera Mexicana, sí. Y el bulto de cemento bajó como a 12.000 pesos en esa época, que era demasiado barato. Y sí, yo me di cuenta de eso, creo que fue en esa época. Sí, la verdad, el año específico no me acuerdo, pero eso sí fue una demanda muy grande en Colombia, en todas las cementeras se unieron y fueron a mandar a esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Baja el precio increíble. Las otras empresas, los competidores que no tienen tanto músculo financiero, es decir, no tienen tanta plata ahí guardada, lo que hacen es decir, no pueden competir, salen todas del mercado. A los activos fijos de esta empresa las compra esta empresa grandota y ¡pum! Se queda sola ella. Y la mayor parte del mercado de cemento ahora es Argos, por ejemplo. ¿Qué pasa con las demás? Se van. Entonces, ¿ella qué puede volver a hacer? Volver a subir el precio. Entonces, es una práctica, es dumping, básicamente es sacar a otros del mercado con esta práctica de cambiar el precio. O sea, en competencia perfecta, cuando digamos tú vas a San Andresito, tú te encuentras casi el mismo precio por la misma mercancía casi siempre. No sé si lo han notado. No hay ninguno de ellos que por el momento no los he visto, los andrecitos, que pueda decir, no, yo voy a vender mucho más barato y saco a los demás del mercado. No, como que están en un equilibrio porque están en competencia perfecta. Ahora, cuando se dan estas situaciones de dumping, lo que estoy diciendo es una situación alterna a la competencia perfecta o indeseable en comparación a la competencia perfecta, donde hay personas que son capaces de modificar el precio con sus acciones. ¿Sí lo ven? O empresas que pueden ir y tomar una decisión, bueno, yo voy a vender tanto y eso afecta a las demás. Eso es una situación de competencia imperfecta. ¿Sí me entienden el paralelo? ¿O alguien queda con una duda? ¿Quieren que les reparafrasee, vuelva y retoma el hilo de ideas? No, profe, está claro, gracias. Bueno, entonces, si ustedes entienden, entonces, ¿cuál es el paralelo? Competencia perfecta es cuando las empresas y los individuos con sus acciones no pueden hacer modificaciones en el precio con tal de obtener un beneficio más adelante o un beneficio o en la actualidad, sino que tiene que aceptar el mercado como está, tiene que aceptar que el precio está, de acuerdo a eso, tomar una decisión y normalmente es que el precio iguala su coste marginal. Pero hay otras situaciones
como les decía en el momento pues, del dumping, que es una característica de los oligopolios y del monopolio a veces, cuando una empresa que tiene mucho poder, ya sea de producción o ya sea de mercado, o tiene a veces cosas por fuera del mercado como son ayudas de algún político, así, se dan muchas situaciones, o bueno, hay distintas maneras de hacer dumping. Cuando una empresa de estas llega a tomar la decisión de modificar el mercado con las cantidades, entonces ahí se identifica una situación de competencia imperfecta donde una empresa con su poder es capaz de modificar la estructura del mercado y con esto entonces ya afectar el bolsillo de los consumidores más adelante. Porque ¿qué pasó después con las cimenteras? O la cimentera en particular, lo que hizo fue volver a subir el precio. No se quedó con el precio bajito que estaba manejando, sino que lo subió ya que estaba con todo el mercado. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto de todo esto. Entonces, volvamos al tema ese de una competencia, de un modelo de competencia imperfecta. El primero de los que vamos a ver es el monopolio, pero hay varios monopolios y veamos el primero de monopolio puro. El monopolio puro es la forma de organización de mercado en la cual existe una sola empresa que vende una mercancía para la que no hay sustitutos cercanos. De estos hay relativamente pocos en la cotidianidad, pero hagamos un esfuerzo para poder enfrentarnos a una situación más realista. Primero, cuando una empresa como digamos, el Estado en Colombia, que a fin de cuentas es una empresa, tiene monopolio sobre las armas, la justicia y todo esto, pues es un monopolio, digamos, natural. Necesitamos que haya solo una institución que sea capaz de tomar las decisiones sobre armas, guerra, la emisión del dinero, muchas cosas de estas, y entonces se toma como un monopolio natural. Pero hay otros monopolios que ya son económicos, que son, por ejemplo, cuando una empresa tiene poder porque no hay nada similar a lo que ellos venden. En la actualidad son más bien pocos, ¿cierto? Pero uno de ellos es uno muy corriente para nosotros, que es Google, ¿cierto? ¿O alguien sabe cuál es una empresa algo similar a Google en Colombia? O una más cercana a los colombianos, Bavaria, ¿cierto que sí? Que es la única que, bueno, o la más poderosa en las bebidas alcohólicas, pues, la cerveza sobre todo. O sea, hace Bavaria hace póker, hace águila, hace hasta ¿cuáles otras cervezas, muchachos? Bueno, muchas. Entonces son monopolios porque ocupan la gran cantidad de un mercado. Por lo que esta empresa vende algo que es completamente único, entonces se puede decir que ella misma es toda la industria y se enfrenta a toda la curva de demanda, a todo el mercado, todos los demandantes. Entonces ella es a la vez e industria, empresa e industria. ¿Qué es la diferencia entre empresa e industria? La empresa es una parte de toda la industria. Por ejemplo, la empresa X de industria de marketing digital hace parte de toda la industria de las empresas de marketing digital, pero eso es solamente una parte de toda esa industria. Mientras que Bavaria no es una empresa en la industria de cervezas en Colombia, no, es la industria, es toda, casi toda, pues. Hay muy poquitas empresas que estén siquiera al lado de ellos, ¿no? No hay nada siquiera algo parecido. Profe, Señor, yo ahí le tengo una pregunta, porque hay empresas que hacen cerveza artesanal, ¿cierto? sí. Pero si el monopolio de las bebidas embriagantes es del Estado, ¿por qué permite, pues, por qué permiten estas empresas? ¿Tienen algún permiso especial o cómo hacen para consolidarse? Pero, a ver, y a ver quién me ayuda con esto. ¿Las empresas licoreras son del Estado o son controladas por el Estado? Es una pregunta interesante, porque las ganancias de estas van a la salud y todo esto. Eso es un monopolio intervenido. No, a ver, Bavaria no le pertenece al Estado.
Yo sé que tú estás hablando de la industria licorera del Valle, la industria licorera de Caldas, de Antioquia, todas estas, ¿cierto? Estaba hablando de esas, la que hace el ron, viejo de Caldas y Sí, todo eso. pero pues sí, a lo que me refiero es eso, a las bebidas embriagantes, entonces la cerveza no clasificaría como bebida embriagante. O sea, lo que pasa es que creo que lo que el monopolio Con la que tiene el pregunta. Estado de frente a las bebidas como el aguardiente y el ron, las Sí, cervezas como tienen un grado de alcohol mucho más bajo y se pueden preparar de una forma mucho más casera por su preparación como tal de la cerveza, no tienen como ellos la potestad de el monopolio completo de las bebidas alcohólicas, sino solo una parte. Ah, ¿saben? ya, ya. Ahí les quedo bebiendo, pero ¿quién fue el que respondió? ¿Juan Felipe? Yo creo que son Sí, las señor. respuestas. Pero esa respuesta sí me hace falta indagarla. Está buena para una próxima ocasión decirles. Pero creo que es así. Creo que por temas de cuando es ron, aguardiente, eso sí ya es un monopolio intervenido. Pero cuando es la cerveza, no es un monopolio intervenido, y ahí se puede con privados. Entonces, Bavaria es un privado. Pero, pero entonces, en este caso, con el fin de cuando el monopolista, señor, Profe, no, sí que creo que es más también por un tema de salud, porque pues obviamente las bebidas alcohólicas se consideran pues una droga, pueden obviamente afectar la salud de las personas, entonces también por eso es controlado por el Estado. claro. Sí, pero en el caso de la cerveza no está intervenido. Bavaria ha sido un monopolio, pero no ha sido intervenido. Es una empresa muy grande que se podría calificar en Colombia como monopolio natural. ¿Cuál es la diferencia entre un monopolio natural y uno pues, antinatural? Cuando, porque no todos los monopolios se dan simplemente porque la empresa grande se coma a las chicas, no. A veces se da porque hay empresas que utilizan mejor sus recursos y son más eficientes y comienzan a acumular y acumular riqueza y son capaces de hacer que su coste medio sea muy bajo. ¿Qué significa esto? Que, que ellos tienen la capacidad de vender unas cantidades enormes de mercancía a un precio relativamente bajo. O sea, una cerveza, ¿cuánto valen? Ustedes que son estudiantes y todavía toman cerveza. ¿Vale que 2.000 pesos o qué? 3.500, pues, 3.500. pues el Depende si es poco. embotellado o en lata. 4.000. 4.000. Depende también de dónde la compre. Yo no sé, yo como soy, yo no tomo cerveza. ¿Me creyeron? Pero bueno, entonces el monopolista puede vender una cerveza, tiene un costo medio tan bajo que podría, si quisiera, si le diera la gana a este monopolista, podría vender a 1.000 la cerveza y la empresa que se le quisiera atrever a vender la empresa, a vender en el mismo mercado que ellos, lo sacan a punta de precio, lo sacan. Le dicen, ¿qué? ¿Usted se va a poner a participar? Pues yo monto tanta mercancía en el mercado y la pongo tan barata, no sé, yo creo que ustedes estaban haciendo en esa época, pero había otra cerveza que se llamaba Leona, creo que hace poco volvió, o sí, Leona. No sé si ustedes se acuerdan de esa, que también tenía una malta. Sí, profe, ahorita todavía existe. O bueno, Volvió, la relanzaron, sí, realmente. volvió. Eso se fue más o menos en la época que ustedes estaban haciendo, esa Leona. Y lo que fue una guerra entre estas dos empresas y Leona no pudo y salió y Bavaria se quedó con el resto del mercado. Entonces, el monopolista se caracteriza por tener costos medios tan bajos que es capaz de presentar que tiene la capacidad de, como se enfrenta a todo el mercado, de con todas las mercancías que va ubicando en él, poder bajar el precio. Y cuando baja el precio, poder sacar a los demás del mercado. Entonces es una característica, pero es que se relaciona más con su capacidad productiva, con sus costes fijos. Tienen unos costos fijos tan altos, tienen la maquinaria tan alta, que el coste
promedio de cada una de los productos que hace es muy bajito. Es decir, el coste promedio de cada cerveza es muy bajo para ellos. Sale para 500 pesos, 600 pesos, mientras que una cerveza artesanal, una persona que hace cervezas artesanales, sale carísima, sale muy cara. Ustedes allá en el cable que está la BBC, no sé si han ido a tomarse una cerveza, ¿cuánto vale una cerveza de esas? Vale 6.000, 7.000 pesos solamente un vasito o más. Bueno, entonces, como sea esta situación de que este señor, como puede ubicar tanto en el mercado y ubica tanta que se enfrenta a toda la demanda del mercado, eh, cuando este señor va ubicando más y más mercancías, su ingreso marginal se ve disminuido por una razón muy sencilla. Cuando hay mucho de una mercancía, como les decía, el precio va bajando. Entonces, si esta persona ubica o esta empresa ubica una nueva cantidad en el mercado, va a afectar el precio que está en ella. Entonces, por tanto, decimos que la próxima cantidad de ingreso que esta empresa reciba, que es el ingreso marginal, va a ser inferior al precio que estaba antes en el mercado. Es decir, cada vez que ubica una nueva mercancía, va a bajar el precio. Eso lo vamos a ver como una regla que se llama ingreso marginal va a ser menor que el precio. Lo que reciba en la próxima unidad va a ser inferior al precio que estaba antes. ¿Sí me entienden esta lógica, no? O sea, si a varias se le diera por producir 2 millones de cervezas más al día, a- aunque no lo quieran, van a afectar el precio que está en el mercado, porque tanta cerveza va a ser muy difícil venderla si, con el nivel de consumo que hay actualmente, ¿cierto? ¿Sí me entienden la lógica, sí o no? Muchachos, ¿o quieren que le explique con más detalle? Profe, sí, por favor. Listo. Digamos, cuando, cuando una empresa, digamos, ustedes están vendiendo cualquier cosa, si ustedes llegan a vender una próxima unidad digamos, tienen una zapatería y ubican una nueva caja de zapatos y ubican una nueva caja de zapaticos en un mercado tan grande como es un mercado de todo Manizales. ¿Ustedes qué creen que pase con el precio? Que ustedes ubiquen una nueva unidad de zapaticos, un próximo par. ¿Qué pasa con el precio general de todo el mercado Manizales? ¿Creen que lo afectan? Profe, uno solo no. Uno solo no, ¿cierto? Entonces, uno lo que dice ahí es el ingreso marginal que uno recibe es igual al precio que existe en el mercado. O sea, uno vende el precio que está en el mercado, entonces si ubica una nueva cantidad, va a recibir el precio que está en el mercado. Sí, es sencillo. Y no va a modificarlo. Entonces, en competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio siempre. La próxima unidad va a recibir, el próximo ingreso que yo va a recibir, que es el ingreso marginal, va a ser igual al precio que estaba antes. ¿Está? ¿Cierto? Hasta ahí me entiendes. Sí, profe, perfecto. Listo. Pasa con un monopolista que como ellos sí se enfrentan a todo el mercado y decidieran por algún motivo ir al mercado y decir, ve, yo voy a ubicar tanto más de mercancía. Ahí sí ya ellos mismos afectarían su mercado, porque ellos están ubicando una mercancía más donde un mercado que ya quizá está saturado. Digamos, si les devuelvo a decir el ejemplo, Bavaria pues, está produciendo, es un ejemplo, ¿no? Está produciendo 20 millones de cervezas diarias. Si les da por producir 5 millones adicional, ubicar ya en un mercado 20 millones de cervezas diarias, ubicar 25 millones de cervezas diarias, ¿qué pasaría ustedes creen con el precio de la cerveza? Ya cuando las personas están consumiendo lo que están demandando normalmente, a un precio de 3.500. ¿Qué creen ustedes que van a hacer los vendedores finales de esa cerveza cuando vean acumulándose sus cervezas en sus estantes y en sus neveras? Profe, el precio bajaría. Ya, entonces, para poder que el consumidor vaya y consuma la próxima cerveza, ya habiendo satisfecho su necesidad de cerveza, le tiene que decir, vea, se la vendo un poquito más barata, se la vendo un poquito más barata. Ah, ¿sí ves? Entonces, cuando pasa esto, de que este señor
cuando afecta toda la demanda con sus decisiones, va a afectar el precio mismo al que él vende. Entonces, el ingreso marginal de lo que ubica en el mercado, a diferencia de los zapatos, cuando estamos hablando del ejemplo tuyo, va a ser menor, va cada vez a enfrentarse a un ingreso marginal menor. La próxima unidad que venda de cerveza va a, va a retribuirle cada vez menos ingreso adicional. ¿Sí me entiendes? Si ya lo vendía antes a 3.500 y de pronto que le quedara después de distribución y todo, bueno, que le quedaran 2.000 pesos, ya cuando vi que esos 5 millones de cervezas adicionales ya le va a quedar 1.500 y así cada vez va a recibir menos ingresos por ello porque está afectando todo el mercado. ¿Sí me entiendes ahora? Sí, señor. Listo. Entonces, el monopolista se cuida de esto, sabiendo esta situación, sabiendo que si él ubica demasiado, quizá no satisfaga su capacidad máxima de obtener las mayores ganancias. Él no va a seguir ubicando y ubicando y ubicando mercancías con tal de generar más beneficios, más ganancias en la empresa, porque al ubicarlo va a bajar el precio. Si ven cómo hay una dualidad ahí, obviamente si uno ve un precio, uno puede decir, ubico más y más mercancías con tal de que me paguen ese mismo precio una y otra vez. Pero este señor, cuando ubica más y más mercancías, el precio se va a ver afectado. Entonces voy a tener esa dualidad. Si ubico más mercancías, voy a recibir más ingresos, pero cada vez voy a recibir por cada una de esas mercancías menor precio. Entonces, ¿dónde se va a ubicar? ¿Dónde se va a ubicar este señor? Y va a decir, hombre, yo en toda esta situación, si miren ustedes, cuando yo ubico más y más mercancías, cuando aumenta el Q0, 1, ¿no? Voy a tener menor y menor precio, porque cuando yo ubico más mercancías, me dan menos precio por cada una de las unidades que vendo. ¿Qué hago? ¿Dónde me ubico? ¿Cuál sería el punto donde maximizo las ganancias? Entonces, para hacer esto, hagamos estas operaciones aquí con estos números. ¿Quién me dice cuánto le da la ganancia total a la empresa acá, acá y acá y acá y acá y acá y acá? ¿Quién me colabora? Muchachos, muchachos y muchachas. No sé si ustedes se sientan excluidas cuando uno no les dice a dos cosas. Muchachas y muchachos, ¿quién me ayuda a calcular esta vaina? ¿Cuál sería la ganancia total de la empresa si enfrenta estos ingresos totales y estos costos totales? ¿Ah? Pues les voy a decir, Profe, ¿P sería precio? ¿O qué sería el P? el precio está acá, P es el precio. Sería ganancia total en la uno serían 2. No, No, ahí está, no está ganando, es menos 6, no. claro. Volvamos a la ecuación del principio. Ganancia total es igual a ingreso menos costo total. Entonces acá, 0 menos 6, menos 6. ¿Sí? ¿Sí, Sebastián? Sí, profe, sí, ahí me ubiqué, gracias. Listo. Ahora, Laura, ¿cierto? Tú me ayudaste aquí con el anterior. ¿Cuánto es en el segundo? Cuando la empresa pasa a producir una unidad. 1, Menos 1. menos 1, sí. Menos 1. Acá, 3. 3. Acá, 3,75. Y acá, 3 otra vez. Y acá, 4. Y acá, 15 menos 35. 20.
señor. Acá es menos. Perdón, Iván. Los 20. Menos 4 y menos 20. Bueno, entonces miren ustedes que una empresa caracterizada por monopolio no puede hacer lo que una empresa de competencia perfecta que ubica cantidades y cantidades y cantidades en el mercado sabiendo que no hay, ay Dios mío, sabiendo que el precio no va a cambiar. En la competencia perfecta, una empresa pequeña sabe que no importa cuánto ubique, el precio no va a cambiar. Si uno está vendiendo empanadas, sabe que no importa si ubica 1000, 2000, 3000, el precio va a seguir siendo 1500 la empanada. No. La empresa monopolística se va a enfrentar a una situación distinta y es que si ubica más y ubica más y ubica más, el precio se va de para abajo porque las personas de alguna manera se van satisfaciendo ya con lo que esa empresa produce. Entonces va a tener que hacer un cálculo distinto, va a tener que calcular, digamos, cuál es el punto que más, bueno, para calcular el punto donde debería ubicarse, debe calcular una cosa distinta. En este caso aquí sencillamente es calcular la ganancia total y decir acá me ubico. Aquí se maximizan las ganancias. Pero ¿qué caracteriza a este punto? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cierto que se ubica acá? Este es el punto donde se maximizan las ganancias, donde produce 2,5 y tiene un precio de 5,5 por cada una de esas. ¿Sí, muchachos? Muchachas y muchachos. ¿Sigo adelante? Sí, sí, Iván. sí. Laura, ¿sigo adelante? Sí, profe. Listo. Era 3,75. Aquí 3,75. Perdón, acá me equivoqué. 3,75. Listo. Entonces, ese punto se caracteriza también por una situación con los costos marginales y los ingresos marginales. ¿Quién me hace el favor y me dicta cómo podríamos calcular los costos marginales de esta empresa monopolística con estos costos totales y esta cantidad de producción? ¿Alguien se atreve? ¿Se acuerda cómo era el cálculo de los costos marginales? Sería 2, porque varió en costo total 2 y en producción 1. Perfecto. Aquí cuando pasa de 0 a 1, el costo marginal es de 2 en promedio. Ok, perfecto. Sigamos. ¿Cuánto es el costo marginal cuando pasó de 1 a 2 de producción? 1. Pasó del 1 y 1. Ok, 1 está bien. ¿Cuál es el más adelante? Seguimos adelante. De 2 a 2,5, ¿cuánto fue? Sería 2. 2. Perfecto. ¿Sí saben por qué 2, cierto? ¿Los demás saben por qué es 2? ¿Alguien quedó con la duda? Es 2 porque es 1 la variación en los costos y la variación en la producción, que está en la parte de abajo, es 0,5. Entonces, en este caso de acá es 1 dividido 0,5 igual a 2. ¿Cierto, Laura? Sí, profe. Seguimos adelante. Cuando pasó de 2,5 a 3, 4. 4. Cuando pasó de 3, 4, de 3 a 4, 8, sí, 8. fueron aquí 8 y acá 1, sí, 8. Ay, Y perdón. Estoy como torcido hoy. 15. Y acá, de paso de 20 a 35, 15 dividido 1
15. Entonces, como ven ustedes, el coste marginal de la empresa lo que hizo fue, al principio comenzó a bajar y luego comenzó a subir en toda esta franja de acá. Chun. Bueno, listo. ¿Qué pasó con el ingreso marginal de la empresa? ¿Se acuerdan que en competencia perfecta el ingreso marginal es siempre igual al precio? Porque la empresa, no importa cuánto ubique en el mercado, siempre va a recibir el precio que esté en el mercado por cada una de las unidades que venda. Ahora, esta empresa monopolística no goza con estas capacidades, sino que el ingreso marginal cada vez va a caer con el, con las cantidades que ubique en el mercado. ¿Cuál es el ingreso marginal acá por cada una de estas mercancías que está ubicando? ¿Alguien se atreve a decirme? ¿Nada? Es lo más de sencillo. Es una lógica parecida a esta, pero sale más fácil. ¿Qué dice Iván? ¿Cuál cree que sea el ingreso marginal cuando pasa de 0 a 1 en las cantidades? Profe, no sé, la verdad no lo recuerdo. No, pues no los he enseñado, pero pues con base a esta información, ¿cómo lo calcularían? Si este es el coste marginal, ¿cómo varían los costos en comparación con cuánto aumentan las cantidades? ¿Cómo creen ustedes que será el ingreso marginal? ¿Cuánto variaría los ingresos totales en comparación con la producción, cierto? Parecido. Pero entonces esto es lo mismo que decir 7 dividido 1, 7, ¿cierto, Laura? Cierto. 12 dividido 1, ¿no? Ah, no, perdón, 5 dividido 1, 7 a 12, 5 dividido 1, 5, ¿cierto? ¿O no? Muchachos, ¿sí o no? Sí, profe. Está 5 dividido 1 que cambió, entonces acá 5. Y acá, cuando pasó de 2 a 2.5, perdón, de 12 a 13.75, ¿qué me ayuda acá? 1,75 dividido la diferencia en la producción, que es 0.5. 3.5. 3.5. Muchachos, ¿se están entendiendo la lógica que estamos implementando? ¿Qué dice Alejandra que no la ha escuchado hoy? Profe, no, sí, bien. Pues yo lo estaba haciendo al contrario. Yo estaba dividiendo 12 y yo 13.75. Ah, aquí es. La diferencia que hay entre de 12 a 13.75 es 1.75, no, esa es la variación en los ingresos totales. ¿Sí? Lo que varió. Perdóneme aquí que estoy como medio choneto y no sé qué le pasa a este mouse. El ingreso marginal se puede calcular como la variación en la variación en los ingresos totales. Sí, sí, Laura. Ah, perdón. Sí, Alejandra. Dividido la variación en la producción. La variación es cuánto cambió de acá a acá. Por ejemplo, aquí, de 7 a 12 varió 5. 5 menos 5 dividido lo que varió que fue 1, pues 5. Aquí, de 12 a 13.75, 1,75. Dividido 0, ¿dividido qué? Dividido
0.5, entonces Laura me dijo que era 3,5. Sí, profe. 3,5. Listo. ¿Quién me ayuda en la próxima? Creo que es 2,5. Entonces, pasó de 13,75 a 15, eso es 1,25 dividido 0,5, da 0, ¿cuánto? 2,5. 2,5. Listo. De acá a acá, ¿cuánto fue? De 15, 1 dividido 1, acá ya pasa a ser 1, el ingreso marginal es 1. Y de acá 16 a 15 menos 1 dividido 1, entonces acá es menos 1, el ingreso marginal es menos 1. Entonces, ustedes ven acá una cosa muy parecida. Aquí en esta situación, el coste marginal de la empresa monopolística, es menor al ingreso marginal, es decir, que la empresa está recibiendo por cada mercancía que está ubicando en el mercado, está teniendo que incurrir en un coste menor al ingreso, ¿sí? Si va a ubicar de 0 a 1, puede recibir un ingreso superior al coste que está incurriendo. Cada cervecita le sale en promedio cada vez menos costosa, 2 y recibe 7 por ella. Vale la pena seguir ubicando más y más cervecitas. Cuando entonces el coste es 1 y por cada una de estas que le cuesta 1, está recibiendo 5, pues vale la pena ubicar más. ¿Cierto que sí? Cuando le está costando 2, le salen 3,5. ¿Vale la pena, sí o no? Ubicarse en el mercado. Todavía vale la pena. Pero ya cuando llega a este punto de acá, y es que pasa de estas cantidades de 2,5 a 3, aquí ya se le voltea la torta. Y es que le sale en 4 y recibe por eso que le costó 4, esa cervecita que en promedio le sale en 4, le cuesta 2,5, él ingresa 2,5. Ahí para y dice, este es el punto donde yo no voy a seguir adelante. Ese es el punto donde se maximizan las ganancias de la empresa monopolística. ¿Por qué? Porque aquí ya la empresa dice, no es conveniente seguir adelante. Pero entonces, ¿qué caracteriza ese punto? Es el punto donde el ingreso marginal es el más parecido al costo marginal que la empresa tiene que incurrir. Este es el punto para el monopolista, donde el ingreso marginal se iguala o es muy parecido con el coste marginal. O sea, lo que reciba de la próxima unidad va a ser muy parecido al cuánto le cuesta. ¿Sí me entienden por ahora? ¿Me entienden la situación para el monopolista? Sí, profe. Bueno, sigamos adelante. Sigamos adelante. Entonces, muchachos, como lo ven ustedes aquí, el precio de la mercancía puede que esté, mire, siempre va a bajar cuanto va ubicando, pero además de eso, el ingreso marginal está siempre bajando más todavía que el precio de la mercancía. Él se va a estar ubicando cada vez en un mercado que como se satura más de lo que el monopolista vende, va a generar cada vez un ingreso marginal aún inferior a lo que él vende. Entonces él va a tener que tener esta situación muy presente para poder ubicar las cantidades que ubican. Acá simplemente no me voy a detener mucho en esta situación porque ya lo expliqué con palabras. Lo que hace la empresa para poder maximizar las ganancias, y es en este punto donde el ingreso total es lo más alto, está más distante del costo total, que es este punto. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que es el espacio más grande que hay entre el ingreso total y el costo total, que es esta franjita que dibujo aquí en rojo. Entre más grande sea, pues mayor sean los beneficios. Esto se caracteriza porque las derivadas del ingreso y el costo, es decir, el ingreso marginal y el costo marginal, son paralelas. Es decir, que aquí
este ingreso marginal y este coste marginal son iguales. Entonces, es una manera gráfica de ver lo que acabo de explicarles. Este es el punto donde la empresa maximiza su ganancia total, donde el ingreso marginal es igual al coste marginal. Bueno, ¿por qué les hablo de esta situación? Porque teniendo ya esa información, ya sabiendo que ese es el punto donde la empresa monopolista va a generar las mayores ganancias, va a generar los mayores beneficios para sí, podríamos utilizar unas grafiquitas para definir qué efectos tendrían distintas políticas públicas que intentan controlar a los monopolios. ¿Sí me entienden? Con base a esa información que es como general de todos los monopolistas, podríamos graficar como una especie de modelo matemático, una especie de situación matemática que nos diga, hombre, ¿será que si yo hago tal cosa, cómo va a afectar eso la decisión del monopolista? ¿Qué va a hacer con esto? ¿Será que va a bajar el precio? ¿Será que va a afectar las ganancias de él? ¿Será que va a afectar al consumidor? Pues vamos a ver distintos tipos de políticas y vemos con estos tipos de políticas cuál podría ser el efecto esperado. Entonces, bueno. Por ejemplo, un control que se tiene sobre los monopolios es controlar el precio al que le venden. Ellos dirán, en el caso de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio dirá, hombre, yo para controlar este monopolio puedo colocar un precio y ubicar un precio que sea el precio que el monopolista no puede pasar de ahí. No puede ubicar este precio que estaba ubicando antes, sino que tiene que ubicar un precio inferior al que estaba ubicando normalmente. Cuando hace esa situación, fíjense qué esperaríamos de la situación o las decisiones que haga el monopolista. Para poder entender esta gráfica, pues hagamos la introducción pues, de los distintos valores que hay acá. Esta grafiquita tiene varios componentes. Primero, el eje el eje Y son los precios, el eje X son las cantidades que se ubican en el mercado. Todos están entendiendo hasta ahí la gráfica, ¿cierto? Muchachos, ¿sí? Sí, sí, profe. Bueno, además de esto, vemos que hay varias lineecitas que están ahí. Y es, el ingreso marginal es esta rojita que está acá. Es esta rojita que vemos aquí a la izquierda. Un momentico, yo hago crecer mi puntero. El ingreso marginal que reciba el monopolista al ubicar más y más cantidades del producto es esta línea roja. Entonces quiere decir que el ingreso marginal está por debajo siempre del precio del mercado. Siempre va a recibir cada vez una unidad más chiquita de lo que vende, pues, del precio de mercado, perdón. Pero entonces, cuando él va a ubicar las cantidades de mercado, cuando va a decir, hombre, cuánto yo voy a definir, cuánto voy a ubicar de cantidades en el mercado, entonces va a ubicar el punto donde habíamos dicho anteriormente, el ingreso marginal, que es la línea roja, se iguala con el coste marginal. Aquí el coste marginal de la empresa monopolista es como les había descrito antes. Primero comienza a caer en cuanto más produce y después comienza a subir el coste marginal porque pues una empresa siempre encuentra ineficiencias desde un cierto punto. Bueno, al encontrar esta ineficiencia desde acá comienza a ser más costosa cada una de las unidades que ubica. Entonces, él decide, por ende, tomar la decisión de producir cuando ese ingreso marginal es igual al coste marginal y es acá en este puntico que estoy marcando de verde. Este punto de acá. Aquí es donde voy a decidir y la línea naranja la que nos ubica es, estas son las cantidades que va a tomar la empresa, esta es la cantidad que va a producir.
Listo. Y en una situación que no esté controlado por ningún control de precios o algo, este va a ser el precio al que va a ubicar las mercancías, a este precio. Entonces, la línea naranja nos está diciendo, esta va a ser la unión entre la demanda y esto va a ser la demanda y la producción, y este va a ser las cantidades que ubiquen en el mercado. Ahora bien, cuando a una empresa monopolista se le dice, hombre, usted ahora va a tener que tomar la decisión de no poder ubicar ese precio, sino tiene que ubicar un precio distinto, que es este segundo que le estoy mostrando aquí, este P asterisco rojito. ¿Qué creen ustedes que va a hacer la empresa cuando les digan esta restricción? Usted no puede pasar de este precio. ¿Qué va a hacer la empresa en esa situación? ¿Qué creen ustedes? Ante esa situación, ¿qué hará la empresa? Aumentar la producción. Sí, pero además de eso, o sea, es un control de precios en el mercado, se espera que ya entonces él ya pase a decir, bueno, si no puedo, si tengo que estar con ese precio, voy a tener que ubicar un poco más de cantidades, llegar a este punto que salga con línea azul y aunque le salga un poquito más costoso, pues poner a este precio que está acá y se ve reflejado esto en su capacidad de obtener ganancias extraordinarias. Entonces los controles de precios dan esa situación, aumentan las cantidades que hay en el mercado, bajan el precio de la mercancía y afectan las ganancias del monopolista. Ahora, pueden haber algunos que digan, pero el monopolista también podría ser una situación y es, hombre, yo viendo ese control de precios podría, en vez de ubicar esas cantidades, podría ubicar unas cantidades inferiores, podría restringir el mercado, bueno, otra situación ahí, pero la mayoría de economistas pensamos de que esto va a ser el efecto que tenga. Aumenta las cantidades de mercado, baja el precio y disminuye las ganancias del monopolista. Entonces los controles de precios son efectivos en ese sentido. Hay otro tipo de control que tienen los monopolios, que son los impuestos de cuantía fija o los lump tax. Lo que hace un impuesto de cuantía fija es cobrar una cantidad fija al monopolio. Le dice, bueno, señor monopolista, yo a usted le voy a cobrar tanto. Lo que hace un lump, aquí sin, no le pongan tanto que va a la gráfica, lo que hace un lump tax o un impuesto de cuantía fija un fixed tax, lo que hace un fixed tax con las ganancias de monopolio es que le reduce las ganancias al monopolista, pero el monopolista lo que va a hacer para poder mantener lo máximo posible de ganancias es, sin embargo, mantener el mismo precio de mercado y no afectar las cantidades que ponga el mismo de ahí. Es decir, no afecta las cantidades, no afecta el precio, pero sí afecta las ganancias del monopolista, porque lo que hace un impuesto de cuantía fija es aumentar el coste promedio de la mercancía. O sea, mejor dicho, le está aumentando el coste promedio de cada cervecita a Bavaria. Cuando hace esto, Bavaria no tiene más opción que simplemente seguir produciendo lo mismo al mismo precio pero con la diferencia de que tiene que reducir su margen de ganancia. Entonces, un impuesto de cuantía fija es positivo en el sentido de que afecta las ganancias de monopolísticas sin afectar el mercado, mientras que antes un control de precios lo que hace es aumentar las cantidades en el mercado. Listo. Otro de los tipos de controles que tienen los monopolios es el impuesto sobre el precio. Lo que hace el impuesto sobre el precio es trasladar el, este sobrecosto que hay para el señor monopolista, lo traslada al consumidor. O sea, si se quiere afectar al mercado, si se quiere afectar que el monopolista no obtenga pérdidas y sin embargo se quiere
cobrar o controlar el monopolista, lo que se quiere obtener ingresos adicionales por un monopolio, lo que se hace es un control sobre el precio, se pone un impuesto sobre ello, y lo que hace el monopolista es trasladar a través del coste marginal, trasladar ese coste adicional al consumidor, y el consumidor termina pagando un precio más alto, sube el precio y se reducen las cantidades que se venden en el mercado. Entonces son tres tipos de controles que se tienen sobre el monopolio. Vuelvo, lo repito. Primero, un control de precios, ponerle un precio mínimo un precio máximo a una mercancía, decir, señor monopolista, usted no puede pasar de este precio. Lo que hace eso es aumentar las cantidades que va a ubicar el monopolista en el mercado, va a tener que ubicar un poco más. Cuando lo que se hace es que el monopolista tiene un impuesto fijo, lo que pasa con él es que no va a ubicar más mercancías, sino que va a ubicar las mismas de antes, pero va a afectar su ganancia. Y cuando se pone un impuesto sobre el precio o un impuesto tipo VAT o tipo de valor agregado, lo que hace es que este señor va a trasladar ese costo adicional de este impuesto al consumidor. Entonces, la mejor opción para controlar un mercado monopolizado no es ubicar un precio, un impuesto sobre el precio, ni ubicar un impuesto sobre el control, sobre el precio final que hay. Perdón, repito, no es colocar un impuesto sobre el precio, ni tampoco controlar el precio, sino ponerles tasas fijas a los monopolios, un impuesto de tasa fija. ¿Sí, muchachos, se entendieron? ¿O tienen una duda particular? ¿Quieren que me devuelva o qué? Muchachos, muchachas y muchachos, para terminar aquí esta parte y descansar y volver ahorita. Iván, Alejandra, Laura. Bueno, hay una, sí, Profe, yo creo que sí, bien. bueno, pues igual, si bien no de pronto las gráficas son difíciles de entender, si se entienden los efectos de cada uno de esos controles de precios, ¿cierto? Digo, controles sobre los monopolios. Bueno, está una cosa ahí andando en el aire que quizá ustedes podrían argumentarme frente a los monopolios. Y es que los monopolios tienen muchas opciones para que su ingreso marginal no siempre se comporte, como les decía, que cada vez que ubican más y más mercancías, vaya a bajar su ingreso marginal, sino que ellos tienen distintas herramientas para poder mantener su ingreso marginal estable, y son los siguientes. Ellos pueden hacer discriminación de precios con distintos mercados. Primero, pueden hacer lo siguiente, y eso se llama discriminación de precios. Eso ocurre cuando el monopolista cobra precios diferentes por la misma mercancía en distintos mercados, en forma tal que la última unidad de la mercancía vendida en cada mercado tenga el mismo ingreso marginal. A esto comúnmente se le conoce como discriminación de precios de tercer grado, y es que, digamos, cuando usted tiene la capacidad de ir a vender, digamos a Google, puede vender sus servicios en la India a un precio distinto a lo que vende en Colombia. O podría vender una mercancía un monopolista Bavaria puede vender en el norte de Bogotá a un precio y en Manizales puede vender a otro precio. Es una discriminación posible para ciertos monopolios. Muchachos, un monopolio que ustedes tienen enfrente suyo todos los partidos de la selección Colombia, ¿cuál es?
No sé si lo tengan presente. ¿Quiénes son los que venden Postobón. señor? Postobón. Digamos que Postobón es uno, sí, sí, pero quiero... Profe, que ¿Cuál? Caracol, que tiene los derechos de televisión. No, Sí, sí, Caracol tiene ese lado, pero hay uno más visible todavía. ¿Quiénes son los que venden la boletería? ¿Quiénes venden la boletería de los partidos de la selección colombiana en tiempos de que no, obviamente puedan vender boletería? ¿O quiénes venden los derechos de transmisión de los partidos? la Federación Colombiana. La federación es un monopolio, ¿cierto que sí? Es el único que vende los partidos de la selección Colombia, el único que vende las boletas, todo eso, ¿cierto que sí? ¿Cierto? Entonces, venga, les explico esto con el ejemplo de la Federación Colombiana de Fútbol. Si la federación, no importa cuántas boletas venda de una gradería, o mejor dicho, que venda tantas boletas de norte y norte en segundo piso, no afecta el precio del occidental. Eso sería maravilloso para ellos, ¿cierto? Porque el ingreso marginal siempre va a mantener el ingreso marginal de las boletas que venda en occidental primer piso, nunca se va a ver afectado por lo que venda en norte segundo piso, ¿cierto? O por lo regular, las personas que van a occidental primer piso son gente de platica, va y compra buena comida, se sienta, y no importa que allá en norte haya que lo venda más barato o que haya pocos, ellos no van a ir allá. ¿Por qué creen que sea eso, muchachos? ¿Por qué se da esa situación? De que es un monopolio y vende casi que la misma mercancía, puede vender casi que en dos mercados distintos, estando físicamente casi en el mismo lugar, porque no son dos mercados iguales. El consumidor de la boletería allá y se lo digo yo que yo iba a ver los partidos del América, yo los iba a ver allá en norte y en sur. Yo no soy el mismo tipo de consumidor del que iba a occidental. Gente, bueno, yo le digo cuando era estudiante. Y el señor que está allá yendo a occidental nunca se iba a meter a sur, nunca se iba a meter a norte. A ver, ¿ustedes son de fútbol o no? Estoy hablando con gente completamente ajena al fútbol. ¿Qué pasa? ¿Cierto que sí? Son completamente distintos mercados. Sí, totalmente, profe. Son distintos mercados. Entonces estos señores se enfrentan a una situación y es que enfrentan a mercados distintos. Imagínense un monopolista que pueda hacer esto, pero infinitamente, infinitamente. Pueda cada persona sacarle el máximo posible y venderle lo máximo sin importar a cuánto le venda al otro. No importa cuánto le venda al otro, yo puedo venderle a este a un precio, a este a un precio. Feliz de la vida este monopolista. Pues este señor monopolista, que es el dueño de los partidos de Colombia, de la boletería, tiene cierto grado de diferenciar entre mercados y esto se llama discriminación de precios de tercer grado. Hacer lo máximo posible para poder dividir el mercado en distintos puntos y a cada uno de estos venderle al máximo precio posible, maximizando su ingreso marginal en cada uno de ellos. Pues feliz de la vida, hombre, para ellos. Eso se llama discriminación de precios de tercer grado, dividir el mercado en distintos mercaditos y venderle lo máximo a cada uno de ellos. Uno que es muy común para casi todos, uno de nosotros, se llama Google, vende un servicio que se llama AdWords. Perdón, AdWords. Ustedes no saben qué es AdWords. Ustedes no sé si han visto cuando buscan en internet cualquier cosa, digamos que busquen automóvil y de una vez le aparecen unos resultados arriba y le dicen automóvil Renault a tanto. Y Google le vende ese servicio a las empresas para aparecer de primero, porque por lo regular el primero que aparece es el que se lleva el clic de la persona. Entonces Google le vende a las personas para ubicarlos de primero. ¿Sí saben eso?
¿Sí sabían esa situación? Profe, sí sabía, pero no sabía cómo se llamaba, pues, en sí eso. Se llama AdWords. Tú puedes crear una cuenta y ubicar tu página, decirle, bueno, póngame aquí de primero. Bueno, pero entonces ellos hacen una cosa increíble y es que te dicen, bueno, ¿y dónde quiere que se vea su anuncio? Entonces, si ustedes están en Manizales y tienen su empresa en Manizales y su cliente es de Manizales, entonces le dicen, usted le dice a Google, véndame, muéstrame solamente acá en Manizales. Ahora bien, cuando usted vende solo Manizales, entonces le cobra un precio. Pero si usted quiere ya vender ese mismo, o mejor dicho, quiere poner ese anuncio en Bogotá, allá le cobra más, porque pronto hay más competencia de otras personas que quieren obtener ese clic. Y si lo va a vender en Nueva York, le sale mucho más costoso. Y si lo va a vender en Reino Unido, lo que sea, le va a salir mucho más costoso. Entonces, hace una segmentación perfecta de mercado. Le dicen a usted, yo a usted le vendo tanto porque está en tal lugar y a tanto en tal lugar, y ahí no hay esa posibilidad de que el ingreso marginal esté cayendo porque vendo más, ¿no? A la persona que vende en Nueva York no le afecta que haya más venta en Manizales, porque el clic en Nueva York va a ser igual de costoso, no importa que hayan más clics en Manizales. Si me entienden esa situación de discriminación de precios de tercer grado, es poder dividir el mercado en muchas partes geográficas y distintas partes. ¿Sí? Es una manera de que el monopolio no vea disminuido su ingreso marginal, dividiendo el mercado en distintas segmentaciones geográficas o dividirlo en distintas situaciones o, digamos, mercados por edad, mercados por distintas situaciones. ¿Me entienden? Sí, profe. Ok. Ese es el de tercer grado. El de primer grado es como si se comportara, perdón, como si vendiera cada unidad de la mercancía por separado a los consumidores y obtuviera el precio más alto que pudiera obtener por cada unidad de la misma. Ese sería como el objetivo mayor de un monopolista, venderle a cada uno por separado y que estos no se hablaran y que no pudieran hacer el trabajo como de, de que si yo ubico más, el mercado se me va a saturar, ¿no? Porque cada uno lo estoy viendo por separado y entonces venderle a cada uno al precio máximo que esta persona estuviera dispuesta a pagar. Y el de segundo grado es cuando el monopolista fija un precio de la mercancía para cierta cantidad de la misma. Luego vende otro lote a un precio un poco más bajo y así sucesivamente. Es como si los vendieran a escala. Voy a sacar tanta producción, pum, a tanto precio. Y mando la primera tanda. Y las personas que están como, digamos, más ansiosas de obtener esta mercancía, más así después de comprarla y de comprarla desde primero, los compran de primero. Tipo iPhone. Ay, sacamos el nuevo iPhone. ¿Qué va el iPhone? ¿En 12? No sé. El iPhone 12. Entonces la gente, ay, no, yo quiero tenerlo primero. Pues, ¿qué hace Apple? No va a sacar todo el lote, sino que saca el primer lotecito. ¿Listo? Yo a ustedes les vendo a tanto. Los fanboys, la gente fanática de esta marca, va y compra eso al precio máximo. Luego, Apple lo que hace es, bueno, va a sacar el segundo lote, pero ya como no tiene tanto los fanáticos, lo vende un poco precio más barato y saca el tercero y así, hasta que alcance su precio máximo. Entonces, son distintas maneras de enfrentarse a un mercado. Primero, el de tercer grado es diferenciarlo en distintos segmentos de mercado. El de primero sería lo máximo, sería venderle a cada uno al precio más alto posible. Y el tercero, que es el segundo grado, perdón, es venderlo por lotes. Saco el primer lote, lo más caro, segundo, el precio un poco más barato, tercero, un poco más barato, así, así, así. ¿Todo entendido? Entonces vamos a descansar un poco hasta las 8:20. Listo, profe. ¿Cómo les ha Listo, parecido la profe. clase hasta hoy? ¿Cómo? ¿Cómo les ha parecido la clase hasta hoy?